Ser podcast. If you were alone in this world, what would be your name? Francisco Serrano, bienvenido a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? Galardonado con el Premio Tusquets por la novela El corazón revolucionario del mundo. Según el fallo del jurado, es una obra que te revela como un narrador de prodigiosa inventiva, con una sorprendente capacidad de sugerencia y de precisión, que domina como pocos la angustia y la acción y con una extraña luminosidad. Y todo esto con una historia de células anticapitalistas en los años 70. Yo estoy tan atónito como el que más. Bueno, a mí me gusta mucho leerlo, no sé hasta qué punto es hiperbólico o no, pero me pone muy contento, efectivamente. Se han destacado mucho el jurado esa parte de la ficción, destacan mucho, valoran mucho la ficción de la novela. No sé si hemos perdido inventiva. Últimamente siempre se ha abusado mucho de la autoficción, y el encontrar historias como esta ahora se valoran más. Bueno, es verdad que hemos pasado un tiempo que yo creo que también, al fin y al cabo, creo que la autoficción, como cualquier género, como cualquier cosa, de por sí no tiene nada de malo, ni empobrece, sino que enriquece la variedad que exista, ¿no? Luego hay veces que simplemente utilizamos las etiquetas para agrupar cosas, y eso sí que puede crear una sensación de saturación que puede haber existido, ¿no? Y lo que pasa es que esta novela efectivamente es un ejercicio de ficción, es una novela plena en el sentido de que está inspirada, tiene un marco realista y está inspirada en gente real y tal, pero es un mecanismo de ficción, es una novela de intriga, es una novela con elementos de terror, con elementos de literatura gótica, con elementos de película de atracos, una serie de cosas. Entonces creo que, bueno, se ha celebrado mucho, ¿no? Yo no sé hasta qué punto merecido o no, pero a mí me pone de nuevo muy contento. Te he leído en alguna entrevista, según había recibido el premio, que el germen de esta historia está en tu fascinación por los forajidos, por esa figura que se revela contra el orden establecido, pero aquí lo haces indagando, digamos, en su llado menos romántico, ¿no? Sí, siempre me ha interesado ese contraste entre la figura heroica o la figura del forajido, ¿no? Lo que decía, ampliándolo un poco, lo que decía Kafka, el deseo de ser piel roja, ¿no? De este texto tan pequeño que tiene sobre ese deseo de echarse a cabalgar sin ataduras, ¿no? Y vivir bajo tus propias normas, etcétera, etcétera. Con luego la realidad de lo que eran los forajidos, de lo que eran los bandoleros, que era mucho menos bonita, era mucho más cruda, mucho más violenta, y violenta de una manera muy poco romántica, ¿no? Ya lo usé en La Costa Desaparecida, en mi anterior novela, y en esta es como de una especie, creo que incluso de trilogía que estoy haciendo yo solo por mi cuenta en mi cabeza, de forajidos, de ir actualizándolo, y pasé de lo que es unos forajidos clásicos del oeste en un western a esta actualización del siglo XX de los revolucionarios y los /terroristas, según desde qué ángulo lo mires, y me interesaba mucho, con independencia de la simpatía que pueda tener yo por la ideología de estos grupos, ¿no? De izquierda o anticapitalistas, los conflictos que crea la violencia, cuando utilizas la violencia, cuando ejerces la violencia, el daño que causas, el daño que recibes tú como persona que ejerce la violencia, sin que eso además redima en absoluto el daño que causas, ¿no? Pero me parece muy interesante, y me interesaba mucho explorarlo. Aquí la protagonista es una joven, es hija de padres exiliados, que es captada por el líder intelectual de una célula anticapitalista. Ella misma dice al comienzo que forma parte de esa célula, pero porque es la palabra del líder, porque así lo dice su líder. No deja de ser reflejo quizá de esos mundos encerrados en sí mismo, que luchan también contra una realidad de la que a veces se mantienen un poco al margen, ¿no? Es un poco una historia también de contradicciones. A mí otra cosa que me fascina de los forajidos, en este caso de los terroristas, es este extrañamiento del mundo, ¿no? Cuando se pasa a la clandestinidad, ya sea por la criminalidad o por la insurgencia política o estas cosas, hay un extrañamiento del mundo, hay un desarraigo, se pasa de la propia identidad, porque muchas veces pasa a funcionar con otro nombre, con otros documentos y todo esto.
Y a mí era una cosa que me interesaba mucho, la cierta irrealidad y además luego ciertos sistemas estos de células, donde la comunicación entre las distintas partes de la insurgencia pues tienen que ser pues muy medidas para que si cae uno no caiga toda la estructura, sino tal, lo que crea que acabas dependiendo de creerte la palabra de alguien, ¿no? Que alguien te dice, no, estamos en el Frente de Acción Revolucionaria y somos una organización que cubre todo el mundo. Y la protagonista, pues ya desde el principio de la novela, donde se supone que está entregadísima y sometida a la autoridad del líder intelectual y casi mesiánico que tiene esta secta, dice, yo no estoy segura de que esto exista. Esto igual es... de estar donde estoy. Igual es una trola muy gorda. Ella, como decimos, vive escondida, está instruyéndose para poder participar en ese primer gran golpe del grupo. Bueno, haces que vayamos conociendo al personaje a través de una vida en la que, más allá de esa formación y de esa instrucción, bueno, pues pasa la mayor parte del tiempo sola, refugiándose en la lectura y encargándose de las tareas del hogar. Ese es su día a día. Sí, esto a mí me interesaba también mucho. Aquí en lo que dices hay como varias partes, ¿no? Hay como varias partes móviles. Una cosa que me interesa mucho es la cotidianidad de la clandestinidad. Cuando tú lees sobre estos grupos o te informas, hay veces que pasan, dice... Y entonces tal persona se fue y estuvo mes y medio escondido en tal zona y luego reapareció en no sé dónde. Y tú dices, ¿mes y medio escondido? ¿Qué haces mes y medio? ¿Qué haces mes y medio en un sitio perdido donde no puedes salir para que no te vean o puedes salir muy poco y tal? Y esa cotidianidad me interesa mucho, digo, porque hay muy pocas cosas que puedas hacer. Pues eso, leer, estar por ahí, dar paseos a lo mejor muy cortitos, volverte loco, que es el proceso que sufren estos personajes a lo largo de la historia. Y luego hay una serie de tareas domésticas. Y efectivamente, en estos grupos, tú cuando lo lees, estos grupos revolucionarios, capitalistas que querían derrumbar el sistema, tú te das cuenta enseguida que el patriarcado campaba a sus anchas sin ningún cuestionamiento. Eran las mujeres las que fregaban. Hay casos de todos, pero en líneas generales... las tareas domésticas se hacían cuando había mujeres y si no se hacían, y los personajes, yo quería que estuviera eso como una contradicción fundamental de la historia, porque es una contradicción que existe hoy en día igual que existía entonces, ¿no? Ahora puede ser que nos chirríe más a lo mejor de manera muy visual que los hombres no laven los platos y tal, pero son cosas que siguen operando de manera invisible y en las que los hombres tenemos tendencia a caer sin darnos cuenta a veces y a las que debemos estar más atentos. La trama gira en torno a 3 personajes, básicamente. Está ella, está Valeria. Hablábamos, has mencionado también ese líder intelectual. Joel es un hombre seductor, es un hombre manipulador del que ella depende en todos los sentidos. Es el que tutela su formación, pero también incluso emocionalmente y sexualmente, ¿no? Él está ahí dominándolo todo. Y luego, por otro lado, está otra figura, que está la de Carlos Reseda, que es un mercenario que, al entrar en su vida, bueno, pues descabala un poco, ¿no? Y hace que se plantee sus convicciones. ¿Cómo planteaste este triángulo? Esta historia surge, además, desde el principio con la primera frase de Valeria Letelier conoció a Carlos Reseda en 1970, o finales de 1970, casi antes que todo lo demás. Yo tenía una idea de la ambientación y sabía que iba un poco de terroristas enamorados de una manera vaga y de una manera un poco entre comillas a veces. Los enamoramientos en esta historia son un poco conflictivos y extraños. Y enseguida, al continuar el párrafo, apareció la figura del mentor y yo sabía que iba la historia de estos 3 personajes y de los contrastes que había. También sabía que la protagonista era ella y el único punto de vista que íbamos a tener de la historia era el de ella, ¿no? Valeria Letelier es una chica que se queda huérfana muy joven, casi adulta pero no, y es captada por lo que ahora identificaríamos como un depredador sexual y emocional, ¿no? Una mucho mayor que ella, muy listo, muy inteligente, podría no serlo, pero en este caso lo es, y la mete en un grupo terrorista como la podía haber metido en una secta o un culto, ¿no? Y Valeria encuentra en eso, por sus traumas y su situación, una manera de disolver alcanzar una libertad disolviéndose ella, ¿no? en las decisiones de otra persona, perder responsabilidad sobre sus actos, que es una forma muy tentadora de libertad que funciona, ¿no? Y
Lo que pasa es que siempre tiene un pequeño núcleo de resistencia desde el principio, ¿no? Sospechar, por ejemplo, que las cosas que le están contando igual no son ciertas del todo, aunque ella quiere creer, ¿no? Ella quiere creer. Cuando aparece el personaje de Reseda, hay una atracción porque le gusta, para empezar tiene una edad mucho más adecuada y tiene una serie de factores que lo hacen más atractivo, pero sobre todo Reseda ofrece un contrapunto que es la independencia que ella desea, el va por libre, dentro aunque colabora con estos grupos, él va por libre, y sobre todo es la posibilidad de crear, o la intuición, lo que intuye Valeria, la posibilidad de una relación más igualitaria con una persona que no de la que no dependes de manera absoluta, sino que tienes una relación como mucho más de igual a igual. Entonces ese contraste, el camino del arco, digamos que tiene Valeria, no tanto de un hombre a otro, de una relación a otra, sino como una emancipación en el sentido, y en este sentido emanciparse tiene más que ver con responsabilizarse de sus propias acciones y de las cosas que hace a lo largo de la novela, algunas de las cuales son terribles. Claro, llega ese momento de perpetrar esa primera gran acción, de llevar a la práctica todo eso que ella ha ido aprendiendo y que tú vas explicando. Ella actúa en un primer momento de manera fría, sin pensárselo, pero sí es cierto que es un punto de inflexión, ¿no? Llega ahí y le hace reflexionar sobre las propias dudas que va expresando, ¿no? Y sí, sobre las que vamos viendo, ¿no? Desde el principio. Es una historia de liberación también de ese propio sistema para ella que es igualmente opresivo, ¿no? Sí, claro, es opresivo, ofrece esta versión, lo que decía, de libertad, de no tienes que preocuparte tú por tomar decisiones y la responsabilidad de las decisiones. Si te dicen que mates a alguien, tú lo matas por el bien mayor, por la jerarquía, por la obediencia debida, y entonces no es responsabilidad tuya, no es la excusa de tantos criminales de guerra, por ejemplo. Pero ella cuando comete, digamos, un crimen, cuando se ve estas cosas, una de las cosas que se da cuenta es que con su mala conciencia tiene que vivir ella. Y eso crea una grieta profunda se da cuenta que, en el fondo, aunque ella sigue queriendo hacerlo, que nunca va a ser capaz de entregarse 100% a esta causa y a la autoridad de Joel, porque ella es la que va a tener que vivir con su mala conciencia y las consecuencias de sus actos, por lo tanto tiene que responsabilizarse de sus decisiones. Ni siquiera decide el personaje que no va a volver a cometer crímenes, lo que decide es que tiene que ser decisión suya, ¿no? Y a mí eso sí que me parecía un arco interesante por un personaje. Claro, estamos hablando de ese ambiente opresivo que hace que Valeria se perciba a sí misma como una cosmonauta rusa vagando por el espacio. ¿Por qué utilizas esa imagen? Esa imagen apareció pronto también cuando estaba escribiendo el relato, casi como una metáfora de pasada, casi como un momento en el que ella siente un extrañamiento con respecto a un momento muy pronto en la novela y se imagina que es una cosmonauta entrando como en un planeta desconocido y dejando un tramo de fuego en el cielo, ¿no? Como una estrella fugaz, un segundito. Y es de estas veces que uno te lo encuentras y dices, bueno, pues creo que aquí hay algo, creo que aquí hay uno de los pilares de la novela, porque eso me dio la clave del estado mental en el que está ella, de disociación y desrealización, ¿no? De la situación en la que está, la que quiere entregarse, apenas le parece normal porque está constantemente negando el trauma y negando la situación de peligro y de opresión en la que vive, con lo cual tiene un lugar al que se va, que inspirado por un libro sobre Valentina Tereskova y la carrera espacial soviética, Valentina Tereskova, que fue la primera mujer en el espacio. Ella empieza a verse como una cosmonauta que se observa desde arriba, ella se ve desde fuera, se observa a través de una lente de cosmonauta, como si fuera también un avión espía, y se ve haciendo cosas, se ve teniendo relaciones con los demás, se ve tal, porque es manera de soportar el dolor y el estrés cotidiano, ¿no? Que es también una cosa muy, muy habitual. Y esa imagen, que luego además ya figura a lo largo de toda la novela, apareció por casualidad al principio, pero me dio la clave de uno de los temas de la novela. Es un momento histórico muy interesante. Algo se está gestando, algo va a suceder, una descarga eléctrica recorre el sistema nervioso del mundo, es lo que dice Joel al principio del libro. ¿Qué te aportaban a la historia estos años 70? ¿Qué investigaste? ¿Cómo te documentaste? Mi fascinación por la época es previa a escribir la novela. La novela surge de esa fascinación anterior, ¿no? Es una época muy curiosa, una época de desencanto y violencia en muchos sentidos, y de
rotura de sueños y de proyectos políticos y de el bloque soviético. Hay un desencanto, el capitalismo no parece que tampoco que nos vaya a sacar de ningún pozo. Entonces no me extraña que mucha gente se echase al monte, como quien dice, a la lucha armada. Pero a mí me interesa mucho el romanticismo que tiene, como digo, como el contraste con la realidad, esta vocación internacionalista que tenían los terroristas, que por eso he optado más por esto que otros conflictos, como el conflicto vasco, el de Irlanda del Norte, que tenían conexiones, desde luego, y sus vocaciones también internacionales, pero eran conflictos regionales o de alcance nacional, con esta gente que de repente, pues eso, Ilis Ramírez, el Chacal, Carlos, en el que se inspira vagamente, muy ligeramente, Carlos Reseda, pues era un señor venezolano que se fue a Francia y secuestraba aviones y se iba y los llevaba a la Libia de Gaddafi y proclamaba el socialismo panarabista, y el ejército rojo japonés ponía bombas en otros países por pura convicción política, no era un conflicto suyo, ¿no? Y me parecía una etapa que hay un romanticismo en ese internacionalismo, en ese deseo realmente de cambiar el orden mundial, de trabajar a favor de gente que no ves, que no sabes dónde está, y luego con el choque de lo violento y la factura que pasan los medios y los métodos que utilizan, ¿no? Y la represión que se les aplicó y el daño que causaron, ¿no? Todo es una absoluta tragedia en todas estas cosas, pero contrasta muy fuerte con ese romanticismo del internacionalismo. Decías, no he querido tocar el conflicto vasco, por ejemplo. ETA no has querido ni pasar por encima, creo, decías, porque no te condicionara. Sí, bueno, es un poco... sobre todo es que no estaba en la historia, no estaba en la génesis de la historia, no responde tanto a un cálculo de elegir, porque ya digo, podría haberlo mencionado tanto como al IRA, o tantos conflictos más locales o regionales, o podría haberlo mencionado de pasada. Nunca evité mencionarlo de por sí, pero... es que lo que me interesaba de los otros movimientos era este internacionalismo, esta especie de vocación absoluta revolucionaria. Y no es tanto evitarlo como que no surgió de manera espontánea, ¿no? Y al final hacer como un esfuerzo para que entre solo porque me pilla a mí más cerca, me pareció un poco extraño, ¿no? Para mí. Es tu cuarta novela, si no me equivoco. Has escrito ciencia ficción, has escrito terror, has escrito western. ¿Dónde te mueves más a gusto? Me muevo muy a gusto en la hibridación de géneros. Ninguna de las novelas que he escrito es solo una cosa. Normalmente mi diferencia con esta novela es que por primera vez el marco es realista para contar otra serie de cosas, ¿no? Dentro de ellas, y que tengas como a veces pues tu poquito de relato de terror gótico, tu poquito de relato de ciencia ficción con elementos de sutil, más o menos ambiguos, más o menos sutiles, depende un poco de lo que tú te quieras creer, la perspectiva de los personajes y lo que los personajes te cuentan, ¿no? Bien, mis novelas anteriores fue muy parecido, solo que el marco inicial partía de ser un western, como En la costa desaparecida, o partía de ser un libro de ciencia ficción climática como Ajira, ¿no? Pero Ajira era, de nuevo, muy parecido a esto, la historia de un robo. Es una chica que planea un robo. En La costa desaparecida es también otras muchas cosas, una novela con muchos puntos de vista, con muchos personajes, con muchas historias, que me daba pie a contar muchas historias diferentes dentro de este marco, de este espacio mítico que es el salvaje oeste, ¿no? Y aquí el marco, pues yo quería que fuera realista, que fuera un año muy concreto que evoca y Francia, que no evocan a ninguna ficción, evocan a lo que son, una realidad geopolítica y espaciotemporal, ¿no? Pero dentro de eso, ¿hay hueco para que una momia de pantano hable? Yo creo que sí. Entonces yo puse una momia de pantano que surge del pantano y habla con la protagonista en un momento que la protagonista está bastante alterada por sustancias o privaciones, ¿no? Entonces tú puedes leer que realmente hay una momia que es la guardiana de la puerta del inframundo que quiere hacer un trato con la protagonista, sí. Puedes leerlo como que es una alucinación por el hambre, el sueño y algún alucinógeno, también. Ambas cosas son lecturas plenas de la novela y
Y no tengo yo una respuesta para cuál es más cierta que la otra realmente, ¿no? Es como la novela está diseñada para que esa ambigüedad exista, porque la misma protagonista no tiene muy claro qué es lo que ha visto. Estamos ahora en pleno debate entre premios literarios más populares o los dirigidos más a una élite intelectual. Hace unas semanas decía que en Follett en España, pasaba para presentar su última novela, que él solamente escribía para entretener. ¿Tú para quién escribes? Es curioso esto, porque yo una cosa que percibo y que me sorprendió mucho desde la primera novela que escribí, yo desde luego escribo con un criterio que es mío propio, con un criterio que es que yo quede muy contento de la novela a costa de no saber muy bien si la novela luego va a funcionar o no y tal. Pero yo me di cuenta desde mi primera novela que las novelas están completas cuando son leídas por otras personas. O sea, para mí la experiencia fue muy, muy enriquecedora cuando tú hablas con gente y la gente te dice, no, pues esta parte me ha gustado mucho, y le ha sacado una interpretación que tú no has visto, y te preguntan, porque realmente creen que tú tienes una respuesta correcta sobre esta interpretación que he hecho es correcta, y yo siempre pienso, sí, porque la has hecho tú, a partir de, y no contradices nada explícitamente de que he dicho en la novela. Yo creo que es tu interpretación. Entonces yo me di cuenta que la novela, por mucho que tú la desarrolles, es muy parecido a hacer una partitura y el lector pone la banda. El lector es el que la interpreta, la lee y añade, si es con muchos instrumentos, con pocos, si es una orquesta sinfónica o es una banda de punk con 2 miembros que tocan 2 acordes y un grito. Entonces, es una relación ambivalente, pero yo escribo, no para mí, yo escribo desde luego para comunicar cosas con los demás. Yo escribo con esa vocación siempre, por lo menos cuando ya llego al punto de esta novela voy a intentar que se publique. Yo escribo muchísimo que no tiene, que es para mí, para probar, para explorar sitios y cosas hasta que encuentro la novela, pero yo me he dado cuenta que para mí sí que es fundamental que una vez que una novela llega a cierto punto de desarrollo sea leída por otras personas, porque es realmente cuando está completa. Bueno, y aparte de escribir, Francisco, organizas el Festival Literario Hostia un Libro. Es una especie como de feria del libro alternativa, ¿no? Cuéntanos en qué consiste. Soy uno de los organizadores, que somos 6 en total, del Festival Hostia un Libro, que lo hacemos cuando podemos, desde hace más de 10 años, que es un festival de microedición y guantazos, básicamente de editoriales pequeñas. Montamos una feria de un día de editoriales pequeñas, y como gancho tenemos siempre un deporte de contacto. Hemos hecho lucha libre, hemos hecho roller derby, hemos hecho esgrima, hemos hecho carreras de obstáculos, de inflables, y es un evento que, pues eso, que a mí me da, siempre que lo hacemos me pone contentísimo. Es un día de trabajar muchísimo y acabar con un poco demacrado, pero muy, 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 muy divertido. Y seguimos haciendo actividades a través de la asociación cultural a la que pertenecemos, y estamos constantemente ahí, pero en nuestro corazón siempre está la microedición y los guantazos. Pues esperamos esa próxima edición de este festival. Te seguiremos leyendo, Francisco Serrano. Te dejamos que vayas corriendo a coger una ave y que sigas con la promoción del libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.